Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Muy Personal. Hoy venimos con un tema que realmente toca las fibras sensibles de la comunidad latina, porque se trata del duelo migratorio. ¿Quiénes no conocen a alguien que haya tenido la oportunidad de emigrar fuera de su país a cualquier otro país, llámese Estados Unidos, Australia, España, para buscar un mejor futuro? Este episodio está dedicado a todas aquellas personas que, debido a diferentes circunstancias, tomaron la decisión un día de dejar sus familias, su casa, su raíz, su país, para empezar una nueva vida, o por lo menos buscar un mejor futuro para sus familias. Este tema lo vamos a hablar con Yair Rivero, psicólogo y especialista en intervenciones psicosociales, quien nos hablará de las complejidades emocionales que tienen que enfrentar las personas que al llegar a ese país desconocido se tienen que enfrentar. Empezamos. Bueno, Yair, bienvenido a Muy Personal. Fer, muchísimas gracias nuevamente por la invitación al programa Muy Personal Solo Inspiración y con un tema bastante importante, como tú lo decías. Fíjate que en algún momento llegamos a pensar el tema de la migración cuando solo lo veíamos por ahí por las novelas o en películas, y hoy en día es una realidad cada vez más latente. Familiares, amigos que se van a sentir a lo mejor identificados con el tema, y por qué no, en algún momento de nuestras vidas hemos contemplado la opción también de nosotros de buscar oportunidades en otro lugar. Entonces, gracias por la invitación nuevamente. Y ese tema del duelo migratorio realmente es un tema que hoy en día, por lo menos en nuestras familias, lo vemos muy cercano. Cada vez más este tema nos toca, digamos, las fibras sensibles, porque la situación de los países de Latinoamérica pues es una realidad que a veces obliga a que muchas personas se vayan pensando en buscar un mejor futuro para sus familias. Precisamente para iniciar con el tema, antes de que empecemos a hablar como tal del duelo migratorio, quiero compartir con ustedes dos testimonios de dos amigos que en algún momento de sus vidas decidieron emigrar hacia los Estados Unidos. Puntualmente uno de ellos, nutricionista de la Universidad Industrial de Santander, o sea, profesional, que tenía su estabilidad económica, su estabilidad laboral, y realmente quiso irse para los Estados Unidos, aventurarse a empezar de cero. Y por otra parte, tenemos a David Mancilla, quien hoy en día es profesional, pero en aquel momento que emigró a los Estados Unidos era estudiante de comunicación social y tomó la decisión de irse por un tiempo a probar suerte. Entonces vamos a empezar con el primer testimonio de Stevenson Parra. Yo emigré de Colombia en el 2013 hacia Estados Unidos, y yo creo que una de las cosas que más difíciles se me hizo en su momento fue el choque cultural, porque si bien yo llegué a un estado donde predomina la población latina, siempre hay diferentes culturas, diferentes a la de nosotros, a la de Colombia, porque si bien cada uno pues hablamos el mismo idioma, tenemos diferentes culturas, costumbres, comida, y lidiar con esa parte y con el estar lejos de la familia fue un choque bastante que lo despierta a uno, ¿no? Como que lo aterriza a uno, y muchas veces uno da por sentadas muchas cosas, y cuando uno se ve en una situación, en un nuevo ambiente donde las cosas son completamente diferentes, pues se hace más, yo no digo que difícil, pero la adaptación sí, como que uno empieza a comparar todo. Pero una vez uno como que se adapta, como que uno se abre a vivir la experiencia, que es lo más importante, uno se da cuenta de la gran oportunidad y el enriquecimiento que trae este cambio. Para empezar, pero pues obviamente también hay muchas cosas como el lenguaje, el idioma, los modismos, son muchos los factores, pero como que el más impactante para mí fue ese primer choque cultural al cual me vi enfrentado en su momento. Salí del país porque necesitaba dinero para pagar mis últimos semestres de la universidad. Por testimonios de mis amigos sabía que no iba a ser fácil, que iba a ser complejo, que la soledad de estar fuera de casa siempre pesa, aunque uno no sea muy apegado a la familia o a los amigos. Sin embargo, lo más complicado fue llegar a conocer espacios laborales en los que la carga productiva estaba en un 100% o en su gran mayoría orientada a emplear a personas sin un estatus migratorio legal para poder trabajar. Y allí es donde se complica mucho a nivel casi xenofóbico,
donde la vida de las personas y la seguridad y su salud no vale más que unas cuantas horas de trabajo, porque estas empresas que contratan a personas inmigrantes sin documentos lo hacen principalmente porque quieren aumentar al máximo su productividad, abusando del personal que saben que no se pueden quejar ante una autoridad porque no tienen el estatus laboral y con condiciones que están muy por debajo a las que tendría una empresa que contrata a personal completamente legal. Ahí nos dimos cuenta que nuestra vida no valía más que 5 horas de trabajo que representaban $50. Bueno, para empezar, este primer testimonio de Steverson, él nos habla de esa dificultad que tuvo al encontrarse con otras culturas, con el tema del idioma. Eso también genera un impacto muy grande a nivel emocional. Claro, y hablemos inicialmente sobre el duelo. Por lo general las personas asociamos de que cuando hablamos de un duelo es cuando tenemos la pérdida de alguna persona puntualmente. También hablamos de un duelo migratorio, es decir, hay que hacer un proceso y una elaboración de reorganización emocional cuando nos vamos de nuestro país. Y tiene algo muy particular este fenómeno del duelo migratorio, y es que es un duelo múltiple, porque no solamente es hacer duelo a irme del país, sino a todo un conjunto de situaciones a las que tengo que empezar a elaborar y afrontar, ¿sí? Steverson y David nos hablaban muy puntualmente de algunos de los que más se conocen, porque en el argot del duelo migratorio conocemos 7 clases de duelos. Fíjate que son múltiples, son varios, y eso es lo que lo hace complejo, ese proceso de elaboración del duelo. Steverson nos hablaba de que en su momento tuvo que elaborar el duelo, o lo más complejo que le llevó resolver o afrontar fue el lenguaje, el idioma. No es fácil llegar a un lugar y más a llegar a otro país y tener que encontrarme con esa primera barrera y ese choque cultural de no entender de pronto el lenguaje al lugar donde voy. Incluso él manifestaba, listo, donde llegué había también población latina que a lo mejor pues se hablaba el mismo idioma, pero también recordemos que no todas las culturas o todos los países que puedan llegar a hablar en español o grupos que hablen español tienen también unas jergas muy puntuales y particulares que también hacen que sea difícil la forma de relacionarme. Y tradiciones de comida y demás. Y a eso le añadimos el tema de la alimentación, la gastronomía, todo el tema cultural que va a ser totalmente diferente y entre más alejado vaya a estar, pues obviamente va a ser el choque más directamente. Claro. David, por otra parte, nos hablaba de otros 2 duelos muy puntuales que se ven, y es el tema de la xenofobia, el contacto con el grupo de origen, el grupo que me recibe. En este proceso de migración se ven fenómenos como la xenofobia, la discriminación, el racismo, y para la persona que llega también, pues va a ser un choque bastante fuerte. Y por otro lado, los riesgos a la salud física que puede correr una persona que va a otro lugar. Entonces, por las extensas horas laborales a las que muchas veces se ven sometidos. Claro, las condiciones laborales, económicas, sociales y demás no van a ser las mismas que para una persona que está en su país de origen como tal. Entonces, eso va a ser un poco más compleja la situación en la que se vaya usted adaptando a ese proceso de duelo. También vamos a encontrar, hay que hacer duelo al proceso de desconexión con la familia, con nuestro grupo de amigos, porque todos sabemos que la red principal de todo ser humano, la red de apoyo primaria es la familia, pero pues cuando nos vamos a buscar oportunidades en otro lugar, pues no vamos a tener como al alcance esa red de apoyo primaria, quién nos va a escuchar, quién nos va de pronto a entender, porque no es lo mismo a lo mejor por una llamada telefónica o videollamada que tener a mi familiar como red de apoyo ahí a la mano. Entonces siempre son diferentes eventualidades que se pueden presentar en esa elaboración del duelo. Pero bueno, obviamente una persona que está pensando en irse del país o a otro país a emigrar y pues empezar de cero, muy seguramente se estará preguntando, bueno, pero ¿cómo me puedo preparar emocionalmente para emigrar a otro país y enfrentar no solo esto, sino muchas otras circunstancias, posibles circunstancias que ya vamos a hablar más adelante cuando mencionemos los desafíos a los que una persona se puede enfrentar cuando se va del país? Empecemos por ahí. ¿Cómo se puede preparar emocionalmente? Porque yo estoy seguro que la mayoría de las personas no lo hacen. Claro, y hablar de una preparación, de yo prepararme en función de que sea un poco más fácil la situación o el proceso de adaptación, no habría como una manera total de yo poder alistarme para ese... No hay un manual que le diga no, así y así. No hay como un manual, no hay un PDF que te va a decir hay que realizar esto, primera parte, segunda parte, no va a ser de esa manera. Y tú al principio hablabas de algo muy importante.
es muy difícil prepararme yo emocionalmente cuando por diferentes causas tengo que yo migrar a otro país, ya sea por situaciones económicas, ya sea por situaciones políticas, ya sea por situaciones sociales que esté presentando el país. Existe un sinnúmero de situaciones o eventos en los que la persona toma la decisión de migrar y muchas veces ni siquiera lo hace porque quiere buscar solamente una opción, sino porque le toca. De hecho, incluso a nivel internacional, ya las personas que se van por temas de seguridad, por situaciones de pronto de conflicto o algún otro tema que pueda pasar en su país de origen, no solamente se les llama migrantes, sino ya se les llama refugiados, que son personas que no querían irse de su lugar de origen, sino que les tocó por seguridad buscar o hacer ese proceso de migración para salvaguardar su vida. Entonces es muy complejo decir cómo me preparo emocionalmente, no, porque primero no sabemos, se pueden presentar diferentes situaciones que me motiven o sea la causa por la que yo busque iniciar vida en otro lugar, y eso va a ser un poco más complejo y diferente la situación para cada persona. Pero entonces, si no podemos hablar de cómo prepararme emocionalmente, pero pienso yo que de pronto sí pueden haber situaciones o cosas puntuales que sí se pueden tener en cuenta al momento de pensar en irse. No es solamente qué voy a llegar a hacer, a dónde voy qué me voy a poner a hacer de una vez, en qué voy a trabajar o con quién voy a hablar, si tengo una persona ya que me espera, bueno, en fin. Pero de alguna manera, de pronto el hecho de saber que me puedo llegar a encontrar con situaciones inesperadas e inciertas, pues eso ya de alguna manera uno lo tiene que, pues es como una banderita roja, decir, hey, venga, voy a no sé qué, porque yo sé que la mayoría de personas que van con una cosa cierta y es con la incertidumbre. Es contradictorio y parece irónico, pero realmente si hay algo que se esconde detrás de esta decisión de irse, es la incertidumbre de no saber qué voy a hacer, quién me va a recibir, cómo voy a hacer para sustentarme, cómo voy a hacer para mantenerme pues en ese tiempo que voy a empezar a trabajar, en fin. Hablemos entonces de cuáles son esos principales desafíos, como para que la gente lo tenga en cuenta, esos desafíos puntuales a los que me puedo llegar a enfrentar y con los que voy a tener que lidiar efectivamente, por lo menos en un principio. Claro, hay unos muy puntuales y dentro de los principales está esa soledad que va a sentir la persona al enfrentarse nuevamente a diferentes retos, como tú lo hablabas ahorita. Es de las principales choques que va a tener esa separación con la familia y mi grupo de apoyo. Me va a hacer sentir solo totalmente, donde no voy a estar con la red de apoyo que hablábamos ahorita, y es uno de los primeros choques, ¿sí? Cuando yo tengo un problema o estoy atravesando alguna situación muy puntual, ¿a quién acudimos? A nuestra familia, a alguien de la familia. Y en ese momento pues vamos a tener esa situación que tú hablabas, que es una incertidumbre porque me encuentro solo en ese lugar donde llegué. Entonces esos son de los primeros retos o dificultades que tenemos que atravesar en ese proceso. Luego vamos a encontrar la lucha por la supervivencia, es decir, yo puedo prepararme y decir, quiero trabajar de pronto en cierta cosa puntual. O sea, voy con una expectativa de lo que me gustaría. Ya de pronto alguna amistad me informó que por ahí, a través de esta actividad económica, puedo por ahí hacerle frente a la situación, pero cuando estoy allá me voy a encontrar con un escenario totalmente diferente. Entonces ahí es donde empieza esa lucha por la supervivencia. La expectativa de pronto de trabajo que yo tenía, o ese proyecto más o menos que tenía que llegar a hacer a ese lugar, pues se va a derrumbar totalmente y me va a tocar empezar a buscar diferentes opciones y empezar a moverme. Esa lucha por la supervivencia también genera un desafío para la persona que migra en busca de nuevas oportunidades. Y el tema de la búsqueda de vivienda, todas las situaciones y emociones que vamos a empezar a experimentar. Tú hablabas ahorita, y es muy importante también entender, si yo sé y entiendo que hay un concepto de duelo migratorio, voy a sentirme identificado de que no es que yo me estaba volviendo loco o que perdí el control de la situación o que yo tengo una patología, no, sino voy a entender que lo que estoy experimentando, ese miedo, esa ansiedad, esos cuadros de tristeza, ese cuadro de incertidumbre, esa soledad, es producto de una situación social, económica, política, la razón que sea que hablábamos ahorita que me llevó a migrar, se está generando a raíz de eso. Entonces esos son los desafíos principales que voy a tener que enfrentarme en ese proceso de duelo. Ok, bueno, y también para nadie es un secreto que cada quien habla del paseo según cómo le vaya. Yo conozco casos de personas que de pronto sí al principio la tuvieron difícil, pero tienen una capacidad de resiliencia tan grande que lograron adaptarse rápidamente, y no es que la hayan tenido fácil, sino que voltearon la arepa, como dicen coloquialmente, y supieron
adaptarse o supieron enfrentar mejor todos estos desafíos? ¿Por qué digamos que hay personas a las que se les facilita y a otras no? Entonces, digamos que, ¿por qué para algunas personas es tan difícil adaptarse a estos desafíos o enfrentarlos? El duelo, fíjate que incluso lo han categorizado con 3 clases de duelo: uno simple, uno complejo y uno extremo, ¿sí? Okay. Todo depende de las situaciones, de todo lo que hemos hablado ahorita, depende cuántos duelos vamos a ver de los 7 que hablamos en algún momento, las razones que me llevaron a migrar y otros elementos que puedan estar inherentes a eso. Sí. Yo coloco o hago aquí alusión a un concepto, una palabra que en los últimos años se ha utilizado bastante, y es esa resiliencia, que es la capacidad de afrontar las situaciones, que ya no solamente hablamos de afrontar la situación, sino utilizar esa situación para transformar positivamente nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace que una persona de pronto maneje mejor la situación o saque mejor provecho de una situación compleja, como es ese proceso de duelo? Y depende de esos recursos internos que tenga cada persona, depende cómo tenga una percepción frente a todos los retos que se le van presentando. Yo tengo 2 opciones, uh-huh. ¿sí? O me quedo pasivo ante la situación que estoy experimentando, compleja, con todas las adversidades y con todo el escenario difícil que se me ha venido presentando, o empiezo a buscar qué recursos internos tengo yo para empezar a hacerle frente a la situación y mirar de qué manera me voy moviendo, con dolor, con miedo, con la soledad, con la incertidumbre, que es normal en ese proceso. Recuerda que hablábamos que los procesos no son lineales, sino van fluctuantes, pero pues voy haciendo frente a la situación, me voy enfrentando a todas esas adversidades, y de ahí es donde, como tú dices, cada quien cuenta la historia como le va en el paseo. Pues bueno, depende cómo se me presente el escenario, yo miro cómo lo transformo de manera positiva. Yo creo que también eso tiene que ver mucho, es como con la historia que le cuentan a uno, la gente que ya está allá, que muchas veces hay personas que le cuentan a uno una historia que como que no hace parte de la realidad, de lo que realmente uno se enfrenta. Mi amigo Stevenson, precisamente, que está en Estados Unidos, me cuenta que hay muchas personas que en diferentes momentos de estos 13 años o 11 años que dice que está allá, lo han llamado para manifestarle la intención de que quieren irse para allá, porque la gente piensa que va a llegar a Estados Unidos y que los dólares están encima de los árboles y que van a llegar de una vez y el primer mes ya van a empezar a mandar millones a sus familiares. Entonces también pienso yo que es tomar esta decisión, pero siendo realistas a lo que se van a enfrentar, realistas de los desafíos a los que se van a enfrentar cuando lleguen al país al destino, y que esta manera de ser consciente de pronto lo aterriza un poquito a uno y lo llena un poquito más de resiliencia para saber cómo manejar las situaciones allá. Ahora me gustaría que habláramos sobre cómo sería o cuál sería la forma de poder empezar de cero en otro país. O sea, qué recomendaciones, qué tips le podríamos dar a la gente que está pensando en este momento en emigrar del país. Principalmente es empezar a validar todas las emociones que vamos a experimentar, ¿sí? Siempre yo recalco la importancia de no mal etiquetar esas emociones, como hablábamos también en programas anteriores, porque tenemos esa facilidad de decir las emociones buenas y las emociones malas. Sí. No existen, y es algo que sí tenemos que empezar a desmontarnos y empezar a llamar las emociones por su nombre y a validarlas, porque es importante. La tristeza, el miedo, esa incertidumbre, toda esa soledad, todas esas emociones mal llamadas negativas son las que nos van a servir para adaptarnos en ese proceso de elaboración de duelo. Entonces es empezar a validar esas emociones. No es que me vaya a volver loco, no es que tenga un problema patológico, no es que tenga un trastorno, ¿sí? Para no llevarlo a extremos o al límite, sino simplemente mi cuerpo se está reorganizando. Yo siempre hago la similitud con las bolitas y esferas de nieve. Entonces visto que cuando se sacuden queda un caos. Bueno, básicamente o prácticamente se hace en esa analogía. Nuestra vida en ese momento queda en un total caos y hay que tener un tiempo prudente y un proceso para que vuelva y se normalice la situación, que es ese proceso de adaptación. Entonces es bastante importante que validemos las emociones que estemos experimentando en ese momento, que son parte de ese viaje y de ese proceso en el que estamos atravesando y viviendo allá en ese lugar. Es importante también empezar, cuando ya estamos allá, a crear nuestras nuevas redes de apoyo. Siempre para un ser humano va a ser importante las redes de apoyo que tengamos a la mano. Nuevas amistades que de pronto compaginemos. A lo mejor para algunos procesos de migración va a ser más difícil que otros, porque
no solamente son los colombianos que emigran para Estados Unidos, sino habrán personas que emigran para un país como Alemania, que son idiomas totalmente diferentes y el contacto social va a ser, o la barrera social va a ser mucho más complejo, o personas también que migran a nuestro país. Tiene un sinnúmero de adversidades, pero siempre es importante que tengamos esa red de apoyo, ya sea de una persona que comparta intereses con nosotros o que nos pueda dar la mano, o incluso también hoy en día que se ve bastante organizaciones sociales que se encargan de hacer ese acompañamiento a la población que llega de otros lugares. Entonces esas serían como las primeras herramientas que podemos sacar provecho para hacer un poco más fácil esa transición de adaptación en ese lugar nuevo. Y yo pienso también que es importante decirle a todas las personas que este tema del duelo migratorio, como cualquier otro duelo, no es lineal. No se trata de que estamos pasando situaciones difíciles y vamos a hacer de cuenta que no está pasando nada. Recuerden que los duelos tienen sus etapas. Es muy normal que sintamos que en un momento lo queremos tirar todo, nos queremos regresar y nos llenamos de miedo y de repente a los 2 días otra vez nos volvimos a sentir estables y demás. Para aquellas personas que de pronto están fuera de nuestro país o fuera de su propio país y están pasando de pronto por una situación difícil porque no logran ubicarse laboralmente, porque de pronto económicamente no están estables, sienten que el dinero se les está acabando. Lo importante es que mantengan la calma, que recuerden que ya que tomaron esa decisión, que siempre hay una posibilidad de salir adelante, que siempre hay una puerta que se abre y que si definitivamente después de intentarlo no logran estabilizarse de ninguna manera, pues que recuerden que siempre hay personas que los están esperando y que se puede volver a empezar, sea en otro país o sea en el mismo país. Y es otra de las frustraciones que aparecen en este proceso de duelo, y es la expectativa que se crea uno a nivel personal y que se crea también en mi entorno de familia y amigos, y es, ¿y qué pasa si de pronto yo no logro lo que me propuse? ¿Qué van a pensar cuando me toque regresar nuevamente con las manos vacías o sin los objetivos que me había trazado? Y eso para la persona que está en ese país es bastante complejo porque es una forma de negación o de no querer afrontar esa situación y también le toca experimentar. Entonces también se suma como un elemento más a esos desafíos por los que va a tener que atravesar la persona allá, principalmente donde va. Bueno, este tema nos da para mucho que hablar. La verdad es que el tiempo se nos va volando y hoy hablamos exclusivamente para las personas que tomaron la decisión de emigrar, pero también hay una historia adicional que es de las familias que se quedan y esperando del resultado, de cómo les vaya a sus familiares. Pero bueno, eso ya tendremos tiempo para hablarlo en otro episodio. El tiempo se nos acabó, Yair. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y un mensaje así puntual que le quiera compartir a nuestros oyentes y bueno, que les comparte sus redes sociales para que obviamente estén siempre enterados de todo el contenido que usted comparte. Para familiares, amigos, personas que en estos momentos nos están escuchando a través de emisoras WIS o que nos ven en la plataforma de YouTube, siempre es la admiración porque no es fácil atravesar un proceso nuevamente, salirnos de nuestra zona de confort, cambiar totalmente nuestro proyecto de vida, volver a reinventarnos, que eso no es fácil para ninguna persona. Hacerle frente a la situación y lo que yo siempre digo principalmente, créanme que va a ser una experiencia, y lo digo por experiencia laboral y profesional porque he trabajado con población migrante, también he atendido personas que están en otros países que están atravesando ese proceso de elaboración del duelo, y es que va a ser una de las experiencias, o si no la más significativa experiencia que pueda atravesar una persona, y los va a convertir totalmente, porque asimismo en esa reinvención y reestructuración personal que tiene cada uno, les va a hacer descubrir nuevas habilidades, nuevas fortalezas, liderazgos, cosas que uno nunca jamás imaginó poder llegar a llevar a cabo. En ese proceso lo van a descubrir. Entonces es utilizarla como una oportunidad y transformarla de manera positiva para reconocer cosas que a lo mejor nunca pensamos que teníamos, esas fortalezas y demás. Entonces este programa va dedicado principalmente para ellos y extenderles un abrazo, un saludo especial. En redes sociales también estamos muy abiertos a que nos dejen el comentario, cualquier duda, cualquier experiencia que también quieran aportar para otras personas que estén viendo y leyéndonos en redes, pues también tienen el espacio propicio para hacerlo. @Yair Rivero Psicourban en Instagram principalmente, y muchísimas gracias, Pedro, otra vez por esta invitación y de este tema que quisiéramos hablar y hay muchísimo por contar, pero bueno, hoy hablamos muy puntualmente de esa fase inicial. Claro que sí, pues a ustedes también muchísimas gracias
por llegar hasta acá con nosotros y también hacerle la invitación a que se suscriban al canal, a Muy Personal Fernando Rivero, que es totalmente gratis, nos regalen ese like y nos ayuda a crecer como comunidad. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.